Ya lo puse. Están vivos pero no entra nadie. ¿No? ¿Quiere ver cómo se ve? Es una gracia muy importante que estemos en esta noche por este medio de comunicación para dedicarnos a meditar acerca de la Iglesia Comunión en un ambiente muy importante como es la sinodalidad y también el año jubilar propio de esta diócesis de Zipaquirá. Les habla el padre Pablo Jaime Martín, párroco de la parroquia de la Asunción, barrio San Pablo, aquí en Zipaquirá. Se me ha pedido el favor de que haga una reflexión para iluminar este ambiente acerca de la comunión. Somos iglesia en comunión, estamos llamados a ir juntos y al querer ir juntos es por eso tan importante y tan especial que tengamos en cuenta algunos aspectos. En esta noche he querido que tengamos en cuenta algunos elementos esenciales. Primero, el término comunión en general y especialmente para los cristianos católicos de nuestra diócesis y en general de los creyentes. De igual manera también hablaremos de la Sagrada Escritura, también de los lugares eclesiales de comunión y también hablaremos de nuestra realidad de la comunión, tanto a nivel de comunidades, parroquia, comunidades, como también de la fraternidad y de la cercanía de nuestro clero en relación con los laicos, en relación con Dios. Es decir, lo que significa estar unido consigo mismo, estar unido con Dios, estar unido con el hermano y estar unido con la naturaleza. Por lo tanto, con gran alegría y con gran entusiasmo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo, que es el que nos ilumina junto con el Padre y junto con el Hijo. Espíritu Santo, con el Padre y el Hijo te presentamos la realidad de la Iglesia en el momento actual, en ambiente de sinodalidad. Ayúdanos a caminar juntos, en unidad con el Papa Francisco, los sacerdotes y los bautizados en general, y así todos avancemos en la evangelización en espíritu de comunión con el patrocinio de la Santísima Virgen María, así sea. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, danos la fortaleza y la gracia en esta noche para poder comprender lo que significa caminar juntos, para entender lo que significa también comunión y que de una u otra manera ayúdanos e ilumínanos para que la fraternidad diocesana, la fraternidad personal sea una realidad. Existen muchas debilidades a través de la historia, no solo nuestra diócesis, sino a través del mundo, donde la división es una realidad y a veces por el espíritu del mal. Pero estamos aquí y nos ilumine siempre, Espíritu. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén.
En primer lugar, quiero que analicemos un poco qué se entiende por comunión. Lo vamos a ver en varias formas. La primera, en general, comunión, común, unión, común, unidad. Común, estar en relación con los otros. Unidad, es alianza, es colaboración, es acuerdo junto al otro. Si analizamos o ampliamos un poco estos aspectos, vemos que al buscar este término es como la unión de dos o más cosas de lo que se tiene en común. Es la comunidad de personas que comparten una ideología y creencia. Es donde hay un acuerdo, es donde hay una alianza, es donde se practica un amor verdadero, es decir, un amor de hermanos. La comunión es muy importante para el creyente católico, para el cristiano, y por eso analizamos del griego, especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra koinonía. ¿Qué significa koinonía? Es una comunicación que se da en la Santísima Trinidad, como vamos a hacer adelante, esa unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese Dios que es uno y trino y que a la vez está unido con los hombres. Dios quiso comunicarse y por eso es una gran realidad que esa sinodalidad, que esa unidad sea entre Dios y el hombre. Eso sería lo esencial en general, tanto para el mundo como para los cristianos católicos. En segundo lugar, vamos a analizar un poco, eso es muy amplio, ¿no? Es una gracia poderlo hacer, en la Sagrada Escritura. Porque ustedes saben que para un cristiano católico, la Sagrada Escritura es algo que lo dirige y algo que lo une. Allí están los principios esenciales de unidad, de comunión. En general, en el Antiguo Testamento fue toda una experiencia de una proximidad íntima de Dios. Lo vemos allí a través de toda la historia de la salvación. Estaba allí el pueblo, tenía un intermediario, pero tenían a un Dios cerca. Un Dios que lo veían muchos signos. Estaba allí Él en la nube, estaba en sus palabras. Era una palabra creadora. Sin embargo, hay que entender que el hombre tiende siempre a la comunicación con Dios en un vínculo de fraternidad y amistad. Algo muy significativo, especialmente con el pueblo de Israel, en esa unidad con Dios, eran los sacrificios de paz. Una parte de la víctima correspondía al oferente. Si tenemos la oportunidad de acercarnos especialmente al Levítico, allí en el capítulo 3, analiza esos sacrificios de paz como sacrificios de comunión, porque la víctima es compartida entre Dios y el que ofrece. Es un banquete sagrado, pero vea cómo se distribuía ese banquete, muy interesante esa forma, mire. Las partes más vitales de la víctima se ofrecen a Dios, o sea, se quema, se eleva, estilo de sacrificios como lo era de esa época. Y luego también una parte se concede a los sacerdotes, una parte de la víctima, y el resto es consumido por los fieles. Por eso es interesante ver que en el Antiguo Testamento estrictamente la palabra comunión como tal no es que se use o se habla tanto, pero sí se habla de una comida delante de Dios. Por eso allí en el libro del Éxodo, especialmente en el capítulo 18, sobre todo en el versículo 12 dice: todos fueron a comer del holocausto y sacrificio ofrecido por Dios.
O sea, era un continuo compartir, ¿no? Como ven, una partecita para Dios, una partecita para los sacerdotes, otra partecita para el pueblo. Es estilo de comida. Vemos también que la comunión en Israel es un fruto de alianza, es una verid, es un acuerdo entre las dos partes, es algo esencial. Por eso es la solidaridad con el hermano frente a Dios, ser solidario. Porque de todas maneras ese estilo de comida, ese estilo de compartir tenía que ser también vivido entre la comunidad. Y es bueno, por ejemplo, allí en el Deuteronomio 22, versículo 1 al 4 dice, si se ve una res de tu hermano extraviada, la llevará a tu hermano. O sea, es la justicia, no la quitará. Es la justicia, es la colaboración, es la ayuda ante él, es la honradez. Importantes esas características que allí se nos describen. Luego otra forma allí de solidaridad y de honradez la vemos allí también en Deuteronomio 23:20. No prestarás a tu hermano con interés, es decir, quite ese interés por el dinero, esa ambición, colabore, ayude, tenga en cuenta. Esto por decir algo, porque de todas maneras en el Antiguo Testamento vamos a ver que hay muchísimas maneras de compartir, muchísimas maneras de tener en cuenta. Hay aspectos contradictorios y recordemos, por ejemplo, el aspecto entre los hermanos, Caín y Abel. Una situación un tanto difícil porque allí hay tanta división y tanta envidia que pareciera que se suscitó el culto a Yahvé. El uno por los animales, el otro por la agricultura, y en que quedó en un homicidio. Puede llegar las relaciones a las personas con las personas a un homicidio. Son tantos ejemplos, la idolatría misma divide al hombre con Dios. Recordemos allí el pueblo, cuando Moisés subió allí al Sinaí por las tablas de la ley. ¿Qué ocurrió? El pueblo muy alegre se divide de Dios, se aleja, y también de quien los dirigía, y hace su becerro de oro. En general, en el Antiguo Testamento podemos ver de verdad que muchas bases en relación con la coinonía, en relación con la unidad, en relación también con la división, porque eso es una realidad que allí se tenía, porque de todas maneras está en la debilidad del hombre ser débil. Démosle una miradita en el Nuevo Testamento. Son bastantes elementos que nosotros podemos tener en cuenta allí. ¿A quién tenemos como centro importante de comunión? Jesucristo. Jesucristo es la realidad. Jesucristo es la comunicación con Dios. Si tenemos en cuenta a Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió Jesús para reducir al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. O sea que quería tanto unirse a Dios, que permitió que la palabra se volviera carne, que compartiera su cuerpo y su sangre para estar unidos. Por eso es grande la comunión que nosotros tenemos, como lo vamos a ver adelante en la Eucaristía. Si miramos también en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, dice, a vosotros gracias y paz abundante por el conocimiento de nuestro Señor, participación de su naturaleza divina. Participamos de su naturaleza, comemos, nos acercamos. Por eso recibimos la comunión, porque estamos con Él. Por eso ese sacramento es tan grande. Por eso es tan importante el sacramento de la penitencia. Por eso es tan grande todo aquel aspecto de unidad con el Señor, por medio de ese compartir.
Miremos también cómo vive Jesús, de acuerdo con el Nuevo Testamento, la comunión en la iglesia. Elige 12 compañeros. Es muy interesante esa unidad, sobre todo en nuestra temática actual de discípulo misionero, que es algo muy significativo para cada uno de nosotros. Si miramos, por ejemplo, en Marcos 3:14, dice, instituyó 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Yo veo que es un texto definitivo y muy grande de solidaridad, de comunicar, de unidad entre Jesucristo y su iglesia en la evangelización. Ese es el discípulo misionero. Instituyó 12. Pero si nosotros miramos la otra cita, especialmente también de Marcos 6, del 7 al 13, vemos que dice, y llama a los 12, los llama. Por eso la característica primera de un discípulo es llamado. Lo llama y lo llama por su nombre. En algunos aspectos siempre trata de colocarles esa insistencia. Los llama por el nombre. Y después, ¿qué hace? Los forma. Esa es la segunda característica del discipulado. Los forma. ¿Y cómo los forma? Estando con él. Esa es la formación. Esa es la escuela de Jesús. Es escucharlo a él. Es estar con él. Es reconocer que sus hechos guían todos los acontecimientos de las personas. Es caminar con él. Hay una palabra griega que se dice hodos, caminar. De ahí viene entonces sínodo, hodos, caminar juntos, ir juntos, ir con él. ¿Y cómo es ir con él? Ir con él es ir allí desde Galilea, pasar allí incluso por medio de los samaritanos, tener sus dificultades, pero ir hacia el monte Sión, donde está la ciudad santa. Y allí en la ciudad santa, ¿qué había? Precisamente el cumplimiento de aquello que se había hablado del Antiguo Testamento. Sufrimiento, pasión, muerte y resurrección. Esa es la escuela de Jesús. Ese es el caminar con Jesús. Esa es la segunda característica del discípulo, estar siempre con él. Pero el texto nos sigue diciendo, lo llama a estar con él, pero los envía a predicar. Los envía a predicar. Esa es lo que se llama la característica del misionero, apostello, envío, los envía. Y aquí el texto de Marcos, especialmente en el 6 allí en el versículo 10, les dice, cuando entre en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si en algún lugar no los reciben, no los escuchan, es necesario sacudir el polvo de sus pies. Ahí les da las características. Es enviado. ¿Enviado a qué? Ahí lo dice, a predicar. Enviado a expulsar el demonio. Enviado a sanar. A eso los envía. Entonces, algo muy importante y significativo es cómo Jesús vive esa comunión eligiendo a sus compañeros. Es decir, es toda una misión en conjunto, toda una misión organizada, toda una misión preparada. Eso es algo que nos ayuda. Pero ese discípulo misionero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que compartir los sufrimientos de Jesús. Por eso, él allí en Marcos 8, 34-37 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, negarse, hacerse pequeño, abajarse,
hacer una kenosis, o sea, bien bajito, bien pequeñito, bien humilde. Cargue con la cruz. Cargue con la cruz. ¿Cuál es la cruz? Su soledad, sus sufrimientos, sus enfermedades, su vejez. Cárguela. Lleve la cruz. Vaya con el Señor. Y ahí sí puede seguirlo. Eso es un aspecto solidario, porque hay que vivir esos sentimientos también de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida. Eso es importante para el discípulo. También sufrimiento y también gozo. Por eso se dice, oh cruz gloriosa del Señor resucitado. Hay que tener en cuenta la cruz, asimilarla. Los que hemos tenido oportunidad de las enfermedades sabemos cómo es llevar la cruz y qué se siente en el dolor. Y qué se siente también cuando espiritualmente hay dificultades. Porque llevar la cruz implica estar bien espiritual y llevar una organización. Y si no, de lo contrario, el aspecto depresivo avanza. Miremos que también allí esa participación de ese sufrimiento nos tiene en cuenta ya Lucas, por ejemplo, el capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay que hacer? Ser equilibrado en el afecto. Hay que amar. Si la familia es tan importante en solidaridad y unión, hay que amar a Jesús más que la familia, mucho más. Es una comunión más que la familia. Hay que renunciar también a los bienes. Además de la cruz, también renunciar a los bienes. Solidaridad, compartir. Todos esos aspectos son algo primordial y esencial para la vida de una persona. Ayuda muchísimo. Da esa posibilidad y da esa gracia en ese sentido. Bueno, como siempre, en las circunstancias se empiezan los medios tienen alguna falla en ese sentido. ¿Me disculpan, por favor? Para el discípulo, en esa comunión, especialmente en la iglesia, es la base fundamental, son los mandamientos. En Mateo 22:37 nos dice, amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Ese es el primer mandamiento, el más importante. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces démonos cuenta que definitivamente un aspecto de unión y de comunión que Jesucristo practicó es el amor. Amor a Dios y amor a los hermanos. Y es allí donde se vive lo que se llama la unión fraterna, especialmente de los cristianos, que resulta de la fe en el Señor vivido en comunidad. Y ahí hay un aspecto muy importante de Hechos, especialmente 2:42, la primera comunidad cristiana. Ellos estaban unidos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión siempre entre ellos, en su colaboración, en la fracción del pan, en las oraciones. Todos los veían bien, vivían felices, compartían en la primera comunidad. Y vemos allí, por ejemplo, en 4:32, vemos, por ejemplo, la generosidad de Bernabé, de los Hechos de los Apóstoles, cómo vendió un terreno y lo entregó a la comunidad. Hay también allí un llamado que se hace a la atención, especialmente en Ananías y Zafira, cuando parte de lo que vendieron no lo entregaron a la comunidad, y por eso encontraron la muerte, precisamente porque la base de todo estaba en el compartir. Otro elemento que hay de comunión en el Nuevo Testamento es la ayuda material, porque es gratitud espiritual y eso lo manifiesta Pablo.
Por ejemplo, en Gálatas 6:6 nos habla acerca de que el catecúmeno debe compartir sus bienes con el catequista. Es decir, si Jesucristo compartió su vida, cada persona también tiene que compartir su existencia como tal. En Filipenses 2:5 vemos que tenemos que compartir los sentimientos de Cristo. ¿Cuáles son los sentimientos de Cristo? Despojarse, hacerse esclavo, rebajarse, haciéndose obediente, viviendo la sencillez. Hay que seguir a Jesucristo. Eso es lo que se nos invita en este sentido. Otro aspecto que también nosotros vemos allí en el Nuevo Testamento es la comunión con Cristo, que se da con el Padre. Dice, también vosotros estén en comunión con nosotros, y nosotros en comunión con el Padre y con el Hijo. Más adelante vamos a profundizar un poquito en la Santísima Trinidad, que como la Santísima Trinidad es la comunión, de igual manera nosotros estamos llamados a compartir y a vivir ese aspecto importante. Algo que nos ayuda mucho de comunión es el capítulo 17 de Juan, la oración sacerdotal. Él ora por sus discípulos, que todos sean uno. Allí especialmente allí en el 17, 21 y siguientes, nos dice que todos sean uno, como tu Padre y yo somos uno, que ellos sean uno, que haya la fraternidad, uno, uno, la sincronía, todos sincronizados, con diferentes carismas, pero uno. De igual manera, lo que nos une al cristiano católico es el pan eucarístico, es el alimento de la comunión. Juan 6, en el versículo 56 nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre y permanece en mí y yo en él, allí estaremos todos unidos. Eso es algo que nos ayuda. Y ya para terminar esta partecita del Nuevo Testamento, esta parte bíblica especialmente, la palabra de Dios produce un solo corazón y una sola alma. Eso fue lo que nosotros tratamos de ver allí en la primera comunidad cristiana. La palabra tenía unidos a todos los integrantes de la comunidad. Porque una persona que escucha la palabra, entiende la palabra, practica la palabra, esa persona siempre vivirá en comunión, siempre vivirá en fraternidad. Siempre será la persona que procura establecer la corrección fraterna. Si tu hermano peca, llámalo a solas. Eso es espíritu de comunión. Si no, llame a los testigos. Si no, dígaselo a la comunidad. Pero a veces le dicen a la comunidad primero que a la persona, y eso se llama chisme. Y por eso son las peleas y por eso son los odios. ¿Y qué es lo que falta? Humildad. Porque una persona soberbia, una persona autosuficiente, una persona llena de orgullo no perdona. Ni tampoco tiene ese amor de verdad para saber decir las cosas ni aceptar. ¿Usted cree que una persona orgullosa acepta cuando se le dicen las cosas? Y esas son las divisiones que existen, y sobre todo a nivel de familia. Por eso el origen de la comunión está precisamente en Cristo, cuando se escucha, cuando se entiende, cuando se vive el mensaje. Santiago 1, versículo 25 nos dice, el que escucha la ley perfecta y la lleva a la práctica, ese será feliz. Pero practique, porque muchas veces, desafortunadamente por nuestra debilidad, porque en eso estamos, somos débiles y hay que entrar en proceso de conversión, creemos bastante, pero a veces tenemos divisiones con nosotros mismos. Una cosa decimos, otra cosa hablamos, otra cosa practicamos, otra cosa vivimos. Ahí está la división. Hay divisiones entre nosotros. Bien, son muchísimos aspectos, ahí nos podríamos, corre mucho el tiempo, nos podríamos quedar precisamente, bueno, este era mi objetivo principal, que tuviéramos en cuenta la Sagrada Escritura, nos acercáramos a la Sagrada Escritura, que es tan admirable y que nos puede ayudar en todos esos aspectos.
Yo quisiera que rápidamente pudiéramos ver algunos aspectos y algunos principios, sobre todo de la realidad en cuestión de comunión, iglesia y Trinidad. Allí por lo menos nosotros podemos ver cómo hay en la iglesia habido eh, eh, muchas situaciones que desafortunadamente no nos han ayudado bastante. Dios quiso salvar a los hombres no aisladamente, sino por medio de un pueblo. Sin embargo, en la historia ha habido muchas divisiones, ha habido no participaciones, Roma que se separa de Constantinopla y del centro de Europa, recordemos Lutero, Calvino, todas esas divisiones. Pero la esperanza grande está en que el Espíritu Santo siga actuando en la iglesia para conducirla a una vida de comunión y de participación. Y de igual manera, tenemos que ver que la Trinidad es el fundamento de la comunión. ¿En qué sentido? Si nosotros miramos la Trinidad, en lo que sabemos que Dios es uno y es trino. Sabemos por nuestra doctrina, sabemos por nuestra fe, que allí adintra hay unas relaciones, especialmente de amor, ¿sí? Relación el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre, y de esa unidad nace el Espíritu Santo. Que también hay allí unas procesiones, hay una procedencia del Padre, procede el Hijo y de esa unidad del Espíritu. Allí todos los tres en esa unidad de amor, en esa naturaleza de amor propio de la Trinidad. Que al extra están las misiones, el Padre Creador, el Hijo santificador, y el Hijo Redentor y el Espíritu Santo santificador. Y que siempre se dirigen hacia el hombre, que ese amor no se queda allí en la Trinidad, sino que ese amor va hacia el mundo. Por amor se crea el mundo, por amor es la historia de la salvación, por amor hay unidad, por amor Jesucristo murió, resucitó, por amor está la iglesia. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios quiere ese amor y esa unidad. Vemos también que definitivamente en la Trinidad hay esa autocomunicación y esa comunión se debe entender con el hombre. Y que la imagen de esa Trinidad está en la familia. Tres, papá, mamá e hijos. Ejemplo de la Trinidad, a imagen de la Trinidad. Un tipo especial que tenemos y grande en la familia es precisamente Dios. Dios uno y trino que nos llega a vivir en esa unidad. Porque definitivamente desde la familia la vida tiene que ser de comunión. Hay problemáticas personalistas y admitir que la iglesia como tal debe estar abierta a todos. Ahora, es necesario ver unos elementos para vivir en comunión basados en la Santísima. Es el servicio apostólico, que es consecuencia de la experiencia personal y comunitaria de la fe. Es la diversidad de los carismas que ayudan a que los integrantes de la comunidad se completen en el amor y el servicio. Es la Eucaristía, como ya lo vimos, que es compartir la vida de la persona de Cristo. Y es la oración, alma de la comunidad, que fundamenta la unión. Miremos entonces los lugares eclesiales para la comunión. ¿Cuáles son? Los vemos entonces en primer lugar la diócesis, que es una comunidad misionera en unidad. La diócesis presidida por el obispo es el primer ámbito de la comunión y de la misión. Ella debe impulsar una acción pastoral en que los carismas, ministerios y servicios y organizaciones se orienten en el mismo proyecto misionero. También, en segundo lugar, está la parroquia, que tiene que ser comunidad de comunidades. Las parroquias tienen que ser células vivas de la iglesia. Están llamadas a ser casas y escuelas de comunión, espacios de iniciación cristiana, abiertas a la diversidad de los carismas y los proyectos pastorales.
Por eso es necesario pensar en una renovación de las parroquias, que exige definitivamente, como lo hablábamos ahora, de acuerdo con el Nuevo Testamento, los discípulos misioneros auténticos. La renovación misionera de las parroquias está exigiendo imaginación y creatividad para llegar a las multitudes que anhelan el Evangelio, sobre todo en este tiempo. Por eso la palabra y la Eucaristía tienen que ser elementos esenciales en nuestras parroquias, sobre todo porque es lo que fundamenta la unidad. Por eso es muy importante reconocer que en las parroquias hoy se necesita recordar las comunidades de base y las pequeñas comunidades. Aquí en nuestra diócesis yo alcanzo a recordar cuando se inició lo que se llamaban las comunidades de base, y que es tan esencial. En nuestra realidad, la realidad nuestra, ¿cómo la vemos? La diócesis de Zipaquirá ha tenido la experiencia de las comunidades eclesiales de base. Desde la época de Monseñor Jiménez se formaron las. Actualmente tenemos también las pequeñas comunidades fruto de la misión, especialmente con los textos Caminamos juntos en la fe de la Iglesia y la lectura santa para seguir creciendo en la fe de la Iglesia, especialmente los ciclos. Ojalá pues se viva con la ayuda de Dios, aunque no todo es negativo porque hemos hecho un camino en nuestra diócesis, con todas las personas, a nivel de familia, con el obispo, con todas las, también con todos los sacerdotes, que realmente esto se viva, porque yo pienso que para mí lo más importante y lo más grande para este tiempo es que pensemos en la fraternidad, reflexionemos, lo analicemos, que es una realidad que tiene que vivirse. Por eso yo tenía acá unas preguntitas que les quiero dejar como reflexión de esta charla. ¿Cómo puedo continuar el proceso de nuestra diócesis en ese caminar juntos? Que ha sido pues un objetivo grande, estar juntos en unidad en la evangelización. Tendríamos que reflexionarlo. ¿Cómo podemos seguir en ambiente de sinodalidad con una espiritualidad de comunión, basado en la oración, basado en la misma Sagrada Escritura, basado en los sacramentos? ¿Cuál es mi actitud en la formación y mantenimiento de las comunidades parroquiales? No es fácil, queridos amigos, mantener las pequeñas comunidades. Yo les comento que aquí, gracias a Dios, con la misión hemos tenido la oportunidad de unas 10 comunidades que se han mantenido en la pandemia, con la virtualidad, gracias a Dios, y están ahí, pero cada día disminuyen, unos se enferman y ya no pueden asistir, algunos se han quedado en la virtualidad, no se amañan tanto en la presencialidad, pero bueno, ahí por ahora al menos los tenemos, poquitas personas, pero los tenemos. Pero no es sencillo, yo creo que tiene que ser con la ayuda de Dios. Y en general, ¿cómo podemos vivir en comunión con nosotros mismos? Porque puede que haya divisiones en nosotros mismos y cómo compartimos esa división si está en nosotros mismos. ¿Cómo es esa unión con Dios? Porque es Él, y sobre todo con Dios Trino, que nos da esa gracia. ¿Cómo es la unión con los demás? ¿Cómo es la unión con la naturaleza? Es una gracia y hay que pedirlo al Señor. Y los invito a terminar pidiéndole esa fortaleza. Padre de bondad y de gracia, yo quiero bendecirte. Gracias por esta oportunidad que me has dado de estar acá, por este medio de comunicación, frente a todas estas personas que se han comunicado.
para que se han conectado con el fin de entender y reconocer que definitivamente necesitamos comunión. Santísima Trinidad, danos esa gracia también para esta diócesis. Unión con el obispo, unión entre los presbíteros, unión con las familias, unión en criterio, que hay muchos carismas. Gracias, Señor, porque nos has dado carismas maravillosos, porque nos has dado fuerzas grandes, porque nos has dado la capacidad y la posibilidad en las parroquias de ir adelante. Que hay deficiencias, sí, claro, es la debilidad, pero realmente tú has hecho obras grandes. Ayúdanos en la comunión y ayúdanos en la fraternidad. Te encomendamos este proceso de pequeñas comunidades, este plan diocesano de pastoral. Tú haces la obra grande. A ti, Virgen Santísima, nuestra patrona, la patrona de esta parroquia, la Asunción, ayúdanos a ir hacia el cielo